Bien, hoy empezaremos el avance de nuestra materia. La primera parte es el manejo de vectores, algunos operadores vectoriales, las aplicaciones y el significado físico de estos operadores. Nos vamos a basar en la siguiente bibliografía. El primer texto que les recomiendo es Vectores y Tensores con sus aplicaciones. Ese texto, el autor es Luis A. Santaló. El segundo libro, para complementar, es Análisis Vectorial. De la colección Shaw. Y un tercer libro, también se llama Análisis Vectorial. De la colección Fondo, el autor es HSU, el SU. Bien, si alguna vez vamos a sacar algún tema de otro libro, les daré oportunamente esa referencia. La primera parte de la materia se refiere a la transformación ortogonal de coordenadas. Para eso vamos a hacer un gráfico con algún detalle y sobre este esquema vamos a hablar unas 2 o 3 clases principalmente. Entonces nos haremos un esquemita para representar un vector en un sistema de coordenadas y en otro sistema de coordenadas, haciendo inicialmente una rotación. No vamos a hacer todavía traslación de coordenadas. Entonces, tomaremos un sistema que lo vamos a llamar el sistema original. En el espacio R3. Por 3 ejes X mayúscula, Y mayúscula y Z mayúscula. Estos 3 ejes son perpendiculares entre sí, por eso se denomina un sistema ortogonal de coordenadas. En dirección y sentido de cada eje tenemos vectores de tamaño unitario. El vector Y, el vector J y el vector K. Con la situación de que el tamaño de estos vectores, que son unitarios y que solo nos dan dirección, sus módulos son iguales a 1. Son vectores de tamaño unitario. Además son vectores perpendiculares entre sí, es decir, la propiedad del producto escalar. El vector Y escalar el vector J es igual al vector Y escalar el vector K, es igual al vector J producto escalar el vector K. Esto es igual a 0. Esa es la propiedad del producto escalar. Si el producto escalar de dos vectores es igual a 0, quiere decir que esos vectores son perpendiculares entre sí. Entonces el vector Y es perpendicular al vector J, es perpendicular al vector K. En esas condiciones vamos a tomar un vector, siendo este el origen de coordenadas, origen O, tomaremos un vector
OP. Las coordenadas de este vector vamos a decir X en la dirección de Y en la dirección de J y Z minúscula en la dirección de K. Esto en el sistema X, Y y Z que tenemos acá. Ahora, vamos a hacer una rotación de ejes. Anotaremos esto. En el sistema X mayúscula, Y mayúscula, Z mayúscula, el vector OP tiene coordenadas X en la dirección de Y, X minúscula, Y minúscula en la dirección de J y Z minúscula en la dirección de K. Eso en el sistema X, Y y Z. Ahora, lo que les decía inicialmente, vamos a hacer una rotación de ejes, tomando como centro el punto O. Acá tendremos un eje X mayúscula prima, llamaremos a este nuevo sistema, Y mayúscula prima y Z mayúscula prima. También es un sistema ortogonal, es decir, perpendicular entre sí. Entonces, en dirección y sentido de estos ejes tendremos vectores unitarios. El vector Y', el vector J' y el vector K'. En ese nuevo sistema, estos vectores de tamaño unitario también, son vectores direccionales, es decir, sus módulos también valen 1. Son vectores de tamaño unitario. Y también son vectores perpendiculares entre sí, es decir, el vector Y', producto escalar J', es igual a Y', producto escalar K', es igual a J', producto escalar K', y esto igual a 0. Eso quiere decir que estos vectores son perpendiculares entre sí, es decir, el vector Y' perpendicular a J', perpendicular a K'. Entonces, en el sistema X' mayúscula, Y' mayúscula, Z' mayúscula, el vector OP tiene también su representación. Anotaremos eso. El vector OP en este sistema tendrá sus coordenadas X' en minúscula en la dirección Y', más Y' en J', más Z' en K'. Entonces, el vector en este nuevo sistema lo vamos a representar como X' en la dirección Y', Y' en J' y Z' en K'. Ese sistema lo vamos a llamar el inicial y este el nuevo sistema. Ahora lo que nos interesa encontrar son las relaciones de transformación de las coordenadas del vector en el sistema inicial en relación a las coordenadas del vector en el nuevo sistema y viceversa. Entonces, vamos a hacer una consideración. Diremos, si tomamos como referencia el eje X, el eje X' ha rotado un ángulo alfa 1. El eje X con relación a Y', un ángulo alfa 2. Y el eje X en relación a Z', un ángulo alfa 3. Ese esquema yo les ruego háganse con algún detalle para evitar confusión. Ahora, tomaremos como referencia el eje Y. El eje Y con relación a X' ha rotado un ángulo beta 1.
El eje Y con relación a Y', un ángulo beta 2. Y el eje Y con relación a Z', un ángulo beta 3. Ahora, si tomamos como referencia el eje Z con relación a X', llamaremos un ángulo gamma 1. Gamma 1. El eje Z con relación a Y', un ángulo gamma 2. Y el eje Z con relación a Z', un ángulo gamma 3. Bien, este esquema lo vamos a manejar, como les decía anteriormente, unas 2 o 3 clases. Entonces, hagamos con algún detalle. A ver, si hacemos el producto escalar del vector OP, producto escalar en Y' con el vector Y', esto en el nuevo sistema. Este vector, producto escalar del vector Y', nos va a dar simplemente la coordenada X' minúscula. El vector OP, producto escalar J', nos dará, si multiplicamos este vector con el vector J', simplemente Y'. Y el vector OP, producto escalar K', nos dará la coordenada Z'. Ahora, queremos escribir esas tres coordenadas en el nuevo sistema con relación a las coordenadas del sistema anterior. Haremos en detalle uno o dos casos. La coordenada X' se encuentra sobre el eje X' mayúscula. Entonces dibujemos ese eje. Este es el eje X' mayúscula. Acá tendremos, bueno, el origen, y acá tenemos la coordenada X'. Con relación al eje X, X mayúscula, acá se encuentra la coordenada X minúscula. Entre el eje X y el eje X' está el ángulo alfa 1. Alfa 1. Entonces, vamos a proyectar esta coordenada sobre el eje X'. Esta proyección nos va a dar esta magnitud. Esa magnitud. El coseno de alfa es este cateto sobre la hipotenusa, que sería x. Entonces, esto va a ser igual a x por el coseno de alfa 1. Vamos anotando aquello. El aporte de la coordenada x para generarnos la coordenada x' será x por el coseno de alfa 1 más. ¿Cuál será el aporte de la coordenada y para generarnos x'? Voy a hacer un dibujo para poder entender. Acá tenemos el eje y mayúscula. Entre la coordenada x' y el eje y mayúscula existe el ángulo beta 1. Entonces acá tenemos el ángulo beta 1. La coordenada y se encuentra acá. Proyectamos esa coordenada sobre el eje x'. Esta proyección nos va a dar esta magnitud. Voy a dibujar acá. También es la proyección, entonces y por el coseno beta 1. Esta magnitud la trasladamos a continuación. Y por el coseno beta 1. Entonces, vamos sumando. Más y
por el coseno beta 1. Fíjense, lo único que necesitamos ver es el ángulo de separación tomando como referencia el eje X'. Entonces, ¿cuál será el aporte de la coordenada Z' que se encuentra sobre el eje Z para generarnos la coordenada X'? Simplemente nos fijamos el ángulo entre el eje Z y el eje X'. Tenemos el ángulo gamma 1. Entonces, más Z por el coseno de gamma 1. Y hemos escrito la combinación lineal, diremos, para generar la coordenada X' que se encuentra sobre el eje X' mayúscula en función a las coordenadas iniciales del vector. Ahora, nos ubicaremos para generar la coordenada Y'. La coordenada Y' se encuentra sobre el eje Y' mayúscula. ¿Cuál es el aporte de X para generarnos Y'? Nos fijamos el ángulo entre Y' y el eje X. Ese ángulo se llama alfa 2. Entonces, X por el coseno de alfa 2. Más el aporte de Y para generarnos Y'. El ángulo entre Y y Y' es beta 2. Entonces, más Y por el coseno beta 2. Y de igual manera Z por el coseno, ¿cuál será el ángulo entre el eje Z y el eje Y'? Entre el eje Z y el eje Y', ese ángulo lo hemos llamado gamma 2. Coseno gamma 2. Ahora, la coordenada Z'. La coordenada Z' se encuentra sobre el eje Z' mayúscula. ¿Cuál es el ángulo entre Z' y el eje X? Ese ángulo lo hemos llamado alfa 3. X por el coseno de alfa 3 más Y. Ahora nos fijamos el ángulo entre el eje Y y el eje Z'. El eje Y y el eje Z'. Ese ángulo se ha designado como beta 3. Coseno beta 3. Y más Z, el ángulo entre Z y Z', gamma 3. Coseno gamma 3. Esa es la forma entonces de poder escribir las relaciones de transformación de un sistema con relación al otro. Análogamente, podemos encontrar las relaciones, las otras, es decir, las coordenadas X, Y y Z en función de X', Y', Z'. Escribamos aquí al lado, ahora que ya tenemos una herramienta para poder escribir directamente esta situación. A ver, estas relaciones de transformación a partir de ahora las vamos a llamar como relaciones de transformación 1. Vamos a escribir las otras. En el sistema inicial, el producto escalar de OP, producto escalar I, nos va a dar el vector OP, producto escalar del vector I, solamente nos da la coordenada X. Ahora, esa X queremos escribir generada por X' y Y', Z'. Eso va a ser X', la coordenada X se encuentra sobre el eje X. Con relación a X', vamos a tener un ángulo alfa 1 por el coseno de alfa 1 más Y'. El ángulo entre el eje X y el ángulo Y'. Ese ángulo lo hemos llamado entre el eje X y Y', beta 1, ¿no? ¿Verdad? No, alfa, entre el eje X y Y', el ángulo lo hemos llamado alfa 2, coseno alfa 2. Y más Z', ¿cuál es el ángulo entre el eje X y el eje Z'? El eje X y el eje Z',
ese ángulo lo hemos llamado alfa 3, coseno alfa 3. Bueno, continuamos. El vector OP, producto escalar, el vector J, nos va a generar la coordenada Y. Ahora, X' por el coseno, ¿cuál es el ángulo entre el eje Y el eje X'? El eje Y y el eje X'. Ese ángulo lo hemos llamado beta 1, coseno beta 1, más Y', el ángulo entre Y y Y', Y y Y' con beta 2, coseno beta 2. Y Z', el ángulo entre Y y Z', Y y Z', ese ángulo lo hemos llamado beta 3, coseno beta 3. Y, por último, el vector OP multiplicado escalarmente con el vector K nos va a generar la coordenada Z. X' por el coseno de... Ahora el ángulo entre el eje Z y el eje X'. El eje Z y el eje X'. Ese ángulo lo hemos llamado gamma 1, coseno gamma 1. Más Y', el ángulo entre Y' y Z, Z y Y'. Gamma 2, coseno gamma 2. Y finalmente Z', el ángulo entre Z y Z', gamma 3, coseno gamma 3. Estas relaciones de transformación las vamos a llamar a continuación las segundas. Bien, lo que hemos deducido hasta aquí son las relaciones de transformación de las coordenadas de un vector en el nuevo sistema con relación a las coordenadas del vector en el sistema inicial y viceversa. Las coordenadas del vector en el sistema inicial en relación a las coordenadas del vector en el nuevo sistema. En esa primera parte de la materia, para dar algunas definiciones de vectores, vamos a usar una herramienta importante, que es la notación matricial. Es decir, este conjunto de relaciones de transformación la vamos a representar en forma matricial. Entonces, en el primer miembro tenemos X', Y', Z'. X', Y', Z'. En el segundo miembro, una matriz 3 por 3 que multiplica a X, Y y Z. Bueno, del álgebra matricial, el producto de esta fila por esta columna nos tiene que reproducir X', o sea, esta ecuación. X multiplica a coseno alfa 1. Y multiplica a coseno beta 1. Y Z multiplica a coseno gamma 1. El producto de la fila 2 por esa columna nos da Y', o sea, esta ecuación. X multiplica a coseno alfa 2. Y multiplica a coseno beta 2. Y Z multiplica a coseno gamma 2. Y por último, la fila 3 por esa columna nos da la relación Z', esta ecuación. Acá ponemos coseno alfa 3, coseno beta 3 y coseno gamma 3. O sea, las relaciones de transformación 1 las hemos representado en forma matricial. Lo mismo hacemos con este conjunto de relaciones de transformación. En forma matricial vamos a tener en el primer miembro X, Y y Z. Va a ser igual a una matriz 3 por 3 que multiplica al vector o a la matriz, llamaremos así, X', Y', Z'. Entonces, el producto de la primera fila por esa columna nos da esta ecuación.
Acá ponemos coseno alfa 1, coseno alfa 2, coseno alfa 3. La segunda fila será coseno beta 1, coseno beta 2, coseno beta 3. Y la última fila de la matriz será coseno gamma 1, coseno gamma 2, coseno gamma 3. Bien, el conjunto de relaciones de transformación segunda en forma matricial tenemos ahí en su representación. Debido a que este es un conjunto de relaciones de transformación, a esta matriz la vamos a designar a partir de ahora como una matriz T. Una matriz T que se llama matriz de transformación. Es una matriz de transformación. Esta matriz, en el caso 2, la vamos a designar de momento como una matriz L mayúscula, que también es una matriz de transformación. Nos está transformando las coordenadas iniciales en función de las coordenadas del nuevo sistema. Matriz de transformación. Bien. Este conjunto de matrices vamos a usar bastante en el primer tema de la materia. En forma resumida, entonces, las coordenadas del vector en el nuevo sistema x', y', z' va a ser igual a la matriz de transformación T por las coordenadas del vector en el sistema inicial, que eran x minúscula, y minúscula, z minúscula. Es decir, el conjunto de relaciones de transformación 1. El conjunto de relaciones de transformación 2, también en forma concreta, x, y z, va a ser igual a la matriz de transformación L por las coordenadas del vector en el nuevo sistema x', y', z'. El conjunto de relaciones de transformación 2. Ahora lo que vamos a hacer es, a partir de del conjunto de relaciones de una de estas expresiones, llegar a la otra. A ver, lo borraremos esta parte de arriba. Vamos a hablar ahora un poquito de la álgebra de matrices. Partamos de la relación 1, de la relación primera. Tenemos x', y', z' igual a la matriz de transformación T por las coordenadas del vector x, y z. En el álgebra de matrices quiero despejar esta matriz. Entonces voy a multiplicar esta relación miembro a miembro por la matriz inversa. Acá tendremos la matriz inversa de T por x', y', z', multiplicando por izquierda, ¿no? La matriz inversa por la matriz T por x, y z. Bueno, de la álgebra de matrices tenemos que el producto de una matriz inversa por su matriz nos da pues la matriz unitaria.
la matriz identidad. Cualquier matriz multiplicada por la matriz identidad nos reproduce la misma matriz. Entonces, vamos a escribir primero el segundo miembro, lo haremos por este lado. X, Y y Z por la matriz unitaria nos reproduce X, Y y Z. X, Y, Z. Igual a la matriz T inversa por X', Y', Z'. Bueno, acá hemos escrito X, Y y Z, la matriz T inversa por X', Y', Z'. Comparando con esto, llegamos a esta conclusión, que la matriz T inversa es igual a la matriz de transformación L. Es la matriz de transformación L. Pero acá hay una propiedad importante. La matriz de transformación L, si vemos en su configuración, escribamos por acá la matriz transpuesta de T. La transpuesta, las filas se vuelven columnas, ¿no es cierto? Acá tenemos la matriz T, la transpuesta va a ser, esta fila se vuelve la primera columna. Coseno alfa 1, coseno beta 1, coseno gamma 1. La segunda columna es esta segunda fila. Coseno alfa 2, coseno beta 2, coseno gamma 2. La tercera fila es la tercera columna. Coseno alfa 3, coseno beta 3 y coseno gamma 3. Vean esa matriz transpuesta. Coincide con la matriz L, o sea, esa es la matriz L. Y llegamos a esta conclusión importante, que la matriz L había sido la transpuesta de la matriz T. Entonces, la propiedad que debemos resaltar acá.